En el filo de la noche la barriada se entristece, cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas, y al son de 100 serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malvón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del... Al morir casi a los 44 años, Homero Mansi había escrito 248 obras, entre ellas algunos de los tangos más trascendentes del género. Había sido poeta, murguero, cineasta, periodista, libretista de radio, político, docente y dirigente gremial. Murió de cáncer en 1951, en mayo, pero tuvo las fuerzas para, en 1950, dirigir la película, su última película, hizo dos, El último payador, con Hugo del Carril, que trata de la vida de Bettinotti, un célebre, mítico payador, y que estamos escuchando aquí, en este momento, en la voz de Ignacio Corsini. Que se quedaron grabadas en un vals sentimental. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malvón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Muy bien, bienvenidos aquí a Radio Uruguay 1050M, aquí a La Máquina de Pensar. Estamos en el último día de esta semana dedicada a Homero Mansi. Como siempre, o como casi nunca, tenemos a Gonzalo Gervás ahí en controles de emisión de esta Máquina de Pensar, y también tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del malvón, y al evocar en la noche voces que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Este es uno de los versos de este tema de Homero Mansi, escrito por Homero Mansi, con música de Piana, y que habla precisamente de un payador. Bueno, en esta Máquina de Pensar de hoy vamos a hablar de otro payador, pero eso va a ser en el segundo bloque. Ahora le estamos dando la bienvenida a Hortensia Campanella, directora del Centro Cultural de España. ¿Cómo le va, Hortensia? Muy bien, encantada de estar aquí. El motivo de la visita de Hortensia, yo supongo que estarás visitando varias radios y varios medios de comunicación, es el Festival Eñe, que va a ocurrir la semana que viene. Así es un festival que nos va a llenar de literatura, nos va a poner en contacto con escritores, y creo que va a ser verdaderamente una fiesta para los lectores, para aquellos que les gusten de la literatura. Estamos hablando de un Festival Eñe que es la segunda vez que se hace, aparentemente. La primera vez se hizo el año pasado en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Así es, el Festival Eñe nació el año pasado, con características propias, y este año empieza una andadura. Cada año va a ser en una capital latinoamericana, y afortunadamente para nosotros empezamos en Montevideo, con el patrocinio de la Agencia Española de Cooperación Internacional a través de nosotros, del Centro Cultural de España. Se trata básicamente de un festival, de una fiesta de la literatura en que se invita o se congrega a muchísimos escritores de distintos países. Así es. Pensamos en una fiesta de los escritores iberoamericanos. Vendrán españoles, mexicanos, chilenos, argentinos, peruanos, y sobre todo uruguayos, claro. Y la idea es que estos escritores no solamente dialoguen, sino que hay, por ejemplo, yo veo que hay taller express en varios, por ejemplo, Álvaro Ojeda, que está aquí, como le va Álvaro, va a hacer un taller sobre décimas y payadas de Herrera y Reisig a Fernando Cabrera, por ejemplo, pero hay otros, ¿no? Rafael Curto va a ser otro, Alberto Anau otro, en fin. Así es, creemos que en este programa no tenían que faltar los talleres que le hemos puesto express, porque son breves, son 2 horas efectivamente,
pero sabemos de la demanda, del gusto de la gente por tener un contacto directo sobre determinados temas. Por eso hay talleres sobre poesía, talleres sobre edición, sobre ciencia ficción, sobre creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, claro, hay mesas redondas, conferencias express, porque son breves, cara a cara, pero también hay espectáculos, hay conciertos, hay performance, hay lecturas de poesía. Hay muchas cosas en 7 sedes. Hemos invitado a otros socios. Perdóname, Hortensia, ¿y durante cuántos días? Estamos hablando durante 4 días de la semana que viene. Al 7, miércoles, jueves, viernes y sábado, desde las 11 de la mañana hasta que nos cansemos por la noche. Y por ejemplo, en el caso de la poesía, ¿van a haber esos 4 días poesía? 3 días de lectura de poesía, que lo hemos situado en el Teatro Solís. Van a ser 2 horas y media de lectura de poesías, pero obviamente estando en Uruguay la poesía tiene otros momentos, hay mesas redondas, hay talleres, como decíamos, la presencia de la poesía tiene que ser. En el caso de la poesía, por ejemplo, aquellos que quieran ir a una especie de panorámica de la poesía, porque durante 3 días, entre las 18:30 y las 20:30, en el Solís van a estar leyendo un montón de poetas, o sea, de todo pelo, de un panorama amplísimo de la poesía actual uruguaya. Eso es lo que hemos querido, le hemos encargado, digamos, la curaduría de esa lectura a Martín Barea Matos, con el encargo específico de que se cumpla un poco lo que es la política del Centro Cultural, que es abrir panoramas, tratar de que distintas sensibilidades, distintas generaciones, distintas formas estén presentes, y basta mirar los nombres para que tengamos claro que se cumple eso. Sin duda, sin duda. También va a haber un ciclo de cine y literatura. Van a haber algunas películas, por ejemplo, El viaje hacia el mar, o Pantaleón y las visitadoras. Obviamente eso hay que fijarse en el programa, ¿no? Pero sí, hay demasiado como para que lo planteemos aquí, pero lo que sí quiero transmitir es ese carácter de fiesta, que esperamos que la gente, los lectores vayan de un lado a otro según lo que les guste, que se muevan desde la Casa de los Escritores hasta el Gurvich, desde el Solís hasta el Centro Cultural. En el Centro Cultural, por supuesto, va a haber muchas actividades, va a haber una mini librería donde le hemos pedido a Más Puro Verso que consiga los libros de los escritores que están allí. Va a haber un rincón de la mediateca para simplemente hojear esos libros. Va a haber espectáculos, algunos conocidos, como es el caso del primer concierto que va a ser en el Teatro Solís, en la Sala Sábalo Muniz. Vamos a poner un avance del documental Jamás leí a Onetti, y el concierto será de Fernando Cabrera. Y de esa misma manera terminamos el sábado con un espectáculo en el Centro Cultural de la micropoetisa Ajó, española, que es muy conocida, acompañada de Keiji, que también es española, pero que vive aquí en Uruguay. Va a venir, por ejemplo, Rodolfo Fogwill, que yo no sé si ha venido muchas veces a Uruguay, pero es uno de los escritores argentinos más destacados en este momento, y no suele vérselo por mí. Exacto, no suele vérselo, y eso es una de las grandes noticias, que va a dar una conferencia, lo mismo que Ricardo Piglia o que Carlos Liscano, por ejemplo, y luego habrá momentos un poco especiales, como la presencia de J. Mario Arbeláez, el poeta colombiano, sí, que va a presentar un libro. Maca la va a presentar. Exacto, un libro en el Museo Gurvich junto con Maca, y que también va a leer, porque ya que lo teníamos aquí, claro. Es un poco como Arturo Carrera, otro gran poeta argentino, que le pedimos que lea y además que participe en una mesa redonda. También veo acá, por ejemplo, hay
no todas las charlas o los cara a caras tienen título, pero en este, por ejemplo, Edmundo Paz Soldán y Agustín Fernández Mayo presenta a Alicia Migdal, cara a cara, generaciones literarias, Macondo versus Nocilla. Los uruguayos que no saben lo que es la nocilla, es como el cacao, ¿no? Como sí, es una crema que le encanta a los niños, sí. de cacao, sí. Bueno, es que Agustín Fernández Mayo tiene varias novelas que son en torno al nombre de Nocilla, que se ha visto también como una alusión a una nueva generación, una nueva presencia narrativa, y por eso lo de también Nocilla. Sí. Macondo, se acordarán que fue una célebre antología narrativa de hace ya unos años. Sí, pero que en su momento marcó como una especie de quiebre, o por lo menos generó cierto ruido, porque Macondo se escribió como McDonald, no Macondo. Exacto. Horacio Bernardo va a hacer también una especie de performance, me dijo, me lo encontré hace poco, que lo hizo en México, me dijo. Horacio Bernardo fue becado por el Centro Cultural de España en Montevideo y en México para una residencia artística en México, y allí hizo esa performance que nos parece muy interesante y que estará en el Centro Cultural a la entrada, en una especie de gran caja transparente, que veremos en acción a este escritor escribiendo mientras nosotros lo miramos y lo leemos. Va a ser interesante esa posibilidad de contacto directo con la creación. Bueno, va a estar el escritor argentino Martín Caparrós también. Bueno, hay un montón, no podemos ir diciendo todos porque realmente Andrea Blanqué, Mercedes Cebrián, Teresa Porcencansky, en fin, Tomás de Matos, es muy, como decías vos, son más de 100 escritores. Una pregunta, ¿esto tiene un costo? ¿Puedo ir a donde quiera yo? ¿Cómo es? Por supuesto, como todas las actividades que hace el Centro Cultural de España, son gratuitos, libres. Esperemos que quepa toda la gente, que espero que se entusiasme en nuestras instalaciones, pero incluso, por supuesto, los talleres también. Lo único que en los talleres hay que inscribirse, puesto que necesariamente tiene que haber un máximo de... Para inscribirse a los talleres pueden escribir al mail inscripcionesfestival@cce.org.uy. Si no, llamen aquí a la radio, nosotros les damos la dirección, o también supongo yo que quizás hablando por teléfono al Centro Cultural de España y le van a dar la dirección, sin duda, es esta, inscripcionesfestival.cce.org.uy, antes del lunes 2. Antes del lunes 2. Bueno, estamos a tiempo. Se pueden inscribir. Básicamente también, si hay mucha gente, y yo voy al Solís y hay mucha gente, o voy al Gurwitch y hay mucha gente, o al Centro Cultural de España, también sé que a la hora va a haber otra cosa totalmente diferente, y bueno, y capaz que alguien se va y puede entrar. De alguna manera hemos intentado... Como estrategia, es muy hemos intentado que haya un circuito más o menos cercano. Lo más lejano es la Casa de los Escritores, que está cerca, muy cerca. Por lo tanto, si no hay lugar en un lugar, pues vamos al otro. Hay muchas actividades en paralelo y creo que todas son muy interesantes. Hortensia, yo me imagino también que la idea un poco de Festival Eñe es no solamente festejar la literatura, sino hacerlo también de alguna forma que sea garantizar una amenidad en todo esto, porque el hecho de que esté todo tan condicionado que no puede uno hablar más de 1 hora y media, no más de 1 hora, o sea, el hecho de eso... creo yo que de alguna forma garantiza que no va a haber cosas muy plomo, ¿no? Por decir algo. A veces es el prejuicio que podemos tener frente a la literatura. De plomo, nada. Va a ser todo muy interesante, muy atractivo. Servirá también, y creemos que es interesante, el diálogo entre escritores, no solo con lectores, sino entre escritores, y conocerse, el dialogar, el tener, y digamos, tener otra instancia de encuentro. Creo que es una buena oportunidad durante estos días. Claro. Incluso a algunos de estos escritores les hemos pedido para que vayan al interior del país, como una especie de continuación del Festival Eñe. Andrés Barba va a ir a Colonia, Vicente Molina Foix, el gran poeta, el cineasta, va a ir a San José. Entonces hemos tratado de aprovechar al máximo estas presencias y esperamos que todos los lectores y los espectadores... Sin duda yo creo que más allá del festejo de la literatura y la celebración
del arte de escribir y de leer, también hay algo que es secundario, pero no por eso menos importante, que es la comunicación entre escritores uruguayos, rioplatenses, con escritores españoles, peruanos, chilenos, ¿no? Eso es así es. Ahí, como verán, hay varias mesas redondas o encuentros cara a cara en los que hay escritores uruguayos con escritores que vienen de afuera. Nos parece útil para el lector, pero también para ellos. Muy bien, Artesia Campanella. De todas formas, la semana que viene la máquina de pensar va a estar dedicada al Festival Eñe. Todos los días vamos a estar hablando un poco de ello. Nos van a visitar escritores. El lunes va a estar Anaut, que es Alberto Anaut, uno de los fundadores o creadores de esto. Y bueno, estaremos hablando. Gracias por estar aquí, gracias por haber venido a la máquina de pensar y muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes. Los necesitamos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, junto con el Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Ort, realizaron el pasado 15, en la sala de conferencias del IMPO, un seminario denominado Memorias Colectivas, cómo y para qué transmitir el Holocausto y otras experiencias extremas en las aulas. Radio Uruguay 1050 AM transmitirá esta noche a la hora 21 la segunda parte de la versión grabada. Temporada de Ópera 2010. Las bodas de Fígaro. La obra maestra de Mozart en el Teatro Solís después de 20 años. Dirección musical Maestro Federico García Vigil. Dirección escénica Maestro Massimo Pezzutti. Estreno 20 de agosto. Puesta en escena y artistas de primer nivel. Entradas en venta en boletería del teatro y Red UTS. Presentan Radisson, Antel, Fripur y Zona América. Auspician Banco de Seguros del Estado, Ministerio de Turismo, Ministerio de Educación y Cultura. Participan Sodre y Fundación Amigos del Teatro Solís. Invita Sodre. Realizan Teatro Solís y la Filarmónica. Departamento de Cultura, Intendencia de Montevideo. Prehistoria de Dino. Los inéditos de Gastón Charlo Dino y los gatos en 1965. Todos sus simples inhallables y su primer larga duración de 1970 y un bonus increíble, también por primera vez, Mateo y los malditos en 1965. Prehistoria de Dino, 3 discos en uno. Propuesto al último graffiti como mejor edición especial, auspiciado por el FONAM. Considerado un rescate histórico de gran valor por la revista Rolling Stone. Hay veces que te veo tan triste. Prehistoria de Dino. Lujosa edición en las buenas disquerías del país. Pensando por ti. Títeres Girasol junto a Títeres La Gotera brindan homenaje al candombe y al tango. Una fantasía titiritera, Cata, una niña que se relaciona con un ama de casa y sus vecinos, y un conventillo se vuelve un espacio mágico, en donde marionetas, imágenes y sombras van descubriendo desde lo cotidiano al candombe y al tango. Debido al éxito de Vacaciones de Julio, se agregan 3 nuevas funciones. Sábados 17, 24 y 31 de julio a las 17 horas, sala principal del Solís. Entradas a la venta en la boletería del teatro, Red UTS y Red Pagos. Auspicia ANCAP. Apoya Radiodifusión Nacional del Sodre. Todos los lunes, a partir de las 21 horas, Radio Uruguay abre un espacio para mirar la realidad desde otra perspectiva. Bancada Femenina. El aporte y la visión de las mujeres que ocupan cargos de representación a nivel nacional y departamental en el debate de los temas que marcan el presente y el futuro de nuestro país. Bancada Femenina. Con la conducción de Magela Camelo, todos los lunes a partir de las 21 horas por Radio Uruguay 1050 AM y su repetidora en Colonia 103.9 FM. Bancada Femenina. Con otra sensibilidad. Para todo el país. Somos Radio Uruguay
1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Payador que pulsara tan lindo y cantara con tanta emoción, como aquel payador de San Telmo, no recuerdan los tiempos mejor. Causo errante de noble figura, que una tarde cayera al poblado, sin saber de dónde vino y quién era, ni qué rumbo traía ensillado. Su guitarra tenía el secreto, en las noches de plácida calma, de llegar con sus notas dolientes al rincón más lejano del alma. Cuántas veces al verlo pulsando en las rejas del viejo San Telmo, las morenas lloraron de pena y las rubias lloraron de celos. Trovador de la vieja parroquia, muchas veces lo vieron pasar, en Ancagua o en el zaino de ensueños, encerraba su lira inmortal. Pero un día salió de su barrio y a una rubia pulpera encontró. Él le dijo, te llevo en el alma, y ella dijo, contigo me voy. Payador, que tuviste la gloria de llevar la pulpera que un día alumbró con sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. ¿Dónde estás, payador que no vuelve? ¿Dónde estás, payador que no vuelve? Payador de San Telmo. Estamos escuchando a Ignacio Corsini. Esto fue grabado en 1932 y tiene que ver con el payador, con Ignacio Corsini, con el caballero cantor y con una novela de Álvaro Ojeda que se llama Máximo. ¿Cómo le va, Álvaro Ojeda? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo le va? Bienvenido. Máximo tiene que ver con Ignacio Corsini, tiene que ver con el payador, pero sobre todo tiene que ver con un abuelo. Tiene que ver, sí. Máximo es el nombre de mi abuelo y es el nombre del personaje de la novela, que también se apellida como yo, Ojeda. Pero usted sabe que hay que separar al narrador del autor. Es decir, que es una invención narrativa que se llama igual que mi abuelo y que tiene una serie de puntos de contacto con mi abuelo Máximo. Bueno, eso es lo primero que cualquier lector, por lo menos yo, le pensé, digo, ¿no? ¿Hasta qué punto está el abuelo de Álvaro y hasta qué punto está Álvaro? Pero Álvaro no tanto, el nieto no tanto, sobre todo el abuelo. Estamos hablando de la vida de Máximo. Cuando hablamos de la vida de Máximo, comienza todo con un tono un poco épico, quizás la payada de una épica modesta, pero digo, hacer una payada con el caballero cantor, con Ignacio Corsini, que yo no conocía, pero preparando la semana de Homero Mansi, me enteré que era uno de los tipos más famosos de la época de Gardel, digamos, ¿no? Claro, Ignacio Corsini era nacido en Italia y había venido cuando era un bebé acá y se había criado en la provincia de Buenos Aires y se habían relacionado con el circo de los hermanos Podestá, que eran uruguayos. Y entonces se casó con una parienta de ellos, con la cual falleció, fue viudo de ella, vivió siempre con ella, y fue de alguna manera el gran cantor criollo y un cantor de tangos muy importante también. Fue la roncha de Carlos Gardel, y tenía un par de éxitos de la dupla, estábamos hablando recién, Maciel Blomberg. Mi abuelo lo vio en un circo en Cerro Colorado, esto es real.
Entonces siempre sostuvo durante toda su vida, para gran bronca de mi padre, que era gardeliano, que Corsini era el más grande cantor de todos los tiempos. Entonces le decían el caballero cantor. El caballero cantor. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió que en homenaje a mi abuelo podía perfectamente tener una payada de contrapunto por una mujer que se llama Berta y que era la primera mujer que tuvo mi abuelo, que es un dato que es real. No se llamaba Berta, ni era la primera, ni payó con Corsini, pero sí mi abuelo estuvo casado 2 veces. Pero ahí se habla de, por ejemplo, de que se pelean, hacen esa payada por el amor de esa mujer, que es también es de origen circense. Es de origen circense, claro. Pertenece al circo donde canta. Y después yo leyendo de Corsini me entero que Corsini, bueno, estuvo con este acróbata. Claro, traté de relacionar de alguna manera un ambiente de época que me parece que, bueno, no, esto no lo descubro yo. Ahí se forja la dramaturgia del Río de la Plata. Y el teatro nacional, por decirlo de alguna manera, nace en los circos, tanto de Buenos Aires, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, como de este lado, del Uruguay. Entonces me pareció que podía perfectamente enrabarse ambas cosas, ¿no? O sea que la payada es una payada literaria, existe en la novela. La payada existe, si existe en la novela existe, ¿verdad? Sí, todo aquello que puede ser mentado en palabras existe de alguna manera, decía Demócrito. O Boris Vian decía, esto es verdadero porque ocurrió en mi imaginación. Y está muy bien, entonces la payada existe. Y las payadas de contrapunto a lo divino o a lo humano también existieron, ¿no? A lo divino tocaba temas metafísicos importantes, el amor, los valores, las epopeyas, y a lo humano era la payada zafada, la doble intención, la broma. Nunca se confundían los términos, ¿no? Y bueno, eventualmente podía terminar de una manera violenta. De hecho, ha habido incidentes entre payadores, no hace 60 años, hace relativamente poco en el tiempo. Es decir, que la payada podía llegar a un nivel muy grande de enfrentamiento. Y bueno, es una larga tradición también en algunos de los textos fundadores de nuestra literatura, como Martín Fierro, o como las payadas de Bartolomé Hidalgo, ¿no? Entre el gauto Chano y Contreras, y en fin, y también en toda la gauchesca. Y de alguna manera, yo creo que es una efectividad desde el punto de vista de todas formas, digo, más allá de cómo está construida la novela, uno entra en un terreno que precisamente después se olvida, pero al principio empieza a pensar, esto habrá ocurrido, esto no, porque yo sabía que tu abuelo se llamaba Máximo, pero después empieza a ver otros personajes, tíos que aparecen, que son muy verosímiles, digo, porque en esa época era muy, no digo común, pero no era tan infrecuente que fueran separados al nacer, o que se encontraran con vueltas a la vida, o que fueran cuidados por uno y cuidados por otro. Lo que pasa es que nosotros, que tenemos una historia básicamente de abuelos, porque somos un país muy joven, tuvimos un siglo XIX y un fin del siglo XIX y comienzo del XX bastante violentón, por no decir muy violento. Y eso me parece que marcó toda una forma. De hecho, el Uruguay es un país que siempre tuvo que ver con el exilio, o el exilio del interior a la capital, o el exilio del interior a las provincias argentinas, escapando del bando que estaba, generalmente los blancos escapando de los colorados que estaban en el poder, o el exilio de fuera del país, en este país, por razones políticas, durante las dictaduras militares anteriores a la dictadura militar del 73, hubo exiliados en enorme cantidad, los famosos desterrados de la Barca Pucha, y hubo posibles presidentes de la República, Julio Riayoves fue exiliado. Digo, este es un país de movimiento. Y mi abuelo real, sí también vino exiliado desde Florida, a jugar a la pelota, a la pelota vasca, al frontón, que era un deporte muy común en el interior. Claro, jugar por dinero. Sí, profesional. Profesional, y bueno, y tuvo un percance y no pudo jugar y quedó aislado, porque ¿qué hace una persona que no sabe ni leer ni escribir y que solo sabe jugar casi diría un futbolista? Claro. Y bueno, ¿qué puede hacer? Y bueno, hace lo que puede, se apaña con un Estado que en aquellos años, por vías directas o por vías indirectas, protegía de alguna manera a la gente que quedaba fuera de circulación. Él consigue un empleo por medio de un contacto con Luis Alberto Herrera, que en realidad no es un contacto de él, es un contacto de su esposa, y bueno, en la novela
comienza a trabajar en otro lado, pero para eso tiene que aprender a leer y escribir. Sí, como portero en la UTE, o como, claro, ¿no? Como un cuidador un sereno. Y bueno, y ahí se mezclan otra serie de cosas. En fin. No, digo, leyendo a Máximo, yo pensaba que está escrita en un tono muy diferente a tus anteriores dos novelas. No hay humor, no hay sarcasmo, no hay ironía, y hay todo un tono evocativo, o como que está un poco más jugado, digamos, a la evocación y a un tono más poético. Claro, o sea, la memoria siempre tiene algo de poético, obviamente. Y bueno, la memoria ennoblece o envilece también, ¿no? La memoria, viste que es un tema, pero es lo único que tenemos, por otra parte. Pero no podía tener el sarcasmo de la fascinación porque era imposible, y tampoco podía tener aquella cosa abigarrada del Hijo de la Pluma porque también no era el tono. Y porque de alguna manera hay un afán reconstructivo, ¿no? A mí me parece que la literatura uruguaya, y sobre todo la prosa, ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a volver a repetir, en los últimos 6 años Uruguay perdió 5 poetas impresionantes. Perdió a Marosa, perdió a Idea, perdió a Fila Bardesio, perdió a Idea Vilariño, perdió, ya la repetí, perdió a Nancy Bacelo y perdió a Amanda Berenguer. Ese grosor de escritura poética en el Uruguay es una masa que yo creo que hay pocos países en el mundo que puedan tener. La prosa no me parece que tenga todavía ese grosor, y creo que, bueno, es obligación de los que estamos acá hacerlo, porque no lo va a hacer un polaco, seguramente. Entonces, a mí me parece que trabajar sobre ese punto y trabajar a partir de la vocación, de lo reconstructivo, del tratar de armar una vuelta de ese exilio que es la vida de todo hombre vive exiliado dentro de su propia vida, abandona cosas, deja otras, toma otros destinos. La vida es la cosa más proteica, y es una manera también de no de fijar, pero por lo menos de señalar un cauce por donde va. Esa es la intención por la cual se lo dijo especialmente a mi hijo, la novela, porque me parece que es hay un problema de heredad. Yo creo en la heredad, creo en la transmisión no de la tradición fosilizada, vestirte gaucho, esa cosa, no. La heredad de lo que sos, del hogar, del querer, del sentir. Eso me parece que es importante. Y bueno, ese es el tono. Me parecía que no podía tener un tono... No, tiene un tono, por eso, comparado con las otras dos, mucho más íntimo, sobre todo. Claro, ¿no? Sí, seguramente. Fue un tono buscado. Que es lo que también lleva a pensar si esto fue autobiográfico o hasta dónde es. Aparte, no se da sola esta novela, sino se da dentro de un marco histórico. De un mar de novelas y de prosa en el que la escritura autobiográfica en estos últimos años, no solo en Uruguay, es cada vez más frecuente. A mí me gusta mucho la libertad de la literatura anglosajona, de la literatura estadounidense y sobre todo de la literatura inglesa para manejar la autobiografía de una forma novelística. Yo qué sé, pienso en Julian Barnes, que acaba de publicar Nada que temer, o David Lodge. Es decir, el hecho de poder, o Martin Amis con sí, que era del padre, como es. Ahora me olvidé el nombre. Y de Stalin, bueno. Experience, y también la de Stalin, Cobalt Temible, que es la segunda parte de esa novela. De alguna forma, el escritor ingresa, también pensaba en Martin Cohen, que en su última novela, Martin Cohen ingresa en el último capítulo de la novela. No es un invento de ninguno de ellos, es un invento cervantino, Cervantes ya lo hacía, y sí, aparte se elogiaba, porque era muy careta Cervantes. Sí. Pero me parece que está bien que el lector sepa que en el código de la escritura, como decía Vargas Llosa, lo primero que inventa el escritor es la voz narrativa. Bueno, yo voy a hablar como una mujer, vamos a ponerlo, y lo hago. Y está bien. Y en ese código puede perfectamente ingresar el autor, ¿por qué no? Sí, en este caso no ingresa, sino que es central el abuelo y el nieto, ¿no? Es ahí un doble juego de voces, y en parte yo te escuchaba el tema de la tradición, y yo creo que lo que promueve, digamos, la novela de Máximo es la idea de crear una tradición a través de un gesto, ¿no? Simplemente un gesto, ¿no? Que puede ser el contrapunto, esa payada o determinados momentos, ¿no? Claro, pues eso decía, es una tradición que no es con todo respeto al caso, la sociedad de Arias Regules. Esto no es para ponerse un pañuelo y revolear boleadora. Sí. Es una tradición que tiene que ver con lo mínimo, con lo pequeño, con lo de todos los días,
que bueno, que de alguna forma, por un interés también de demostrar que en eso mínimo hay algo heroico, se lo reviste de un tono, tú decís, está bien, de modesta épica o de épica modesta, que es la épica que podemos tener los uruguayos. Pero es la que le interesa en este caso a Máximo que su nieto conozca. Ah, claro, seguramente. Bueno, Álvaro Ojeda, está hecho la presentación. Máximo, novela que acaba de ser presentada ayer, entre otros por amigos como Germán Machado, Raquel Diana y Guillermo Álvarez Castro. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Muy bien. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es, a ver? Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. Ajá. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. Montevideo se viste de tango. Viernes 30 de julio, hora 21. Quinteto Camandulaje, Los Mareados y Valeria Lima. Sábado 31, hora 21. Giovanna, Tango Desatado y Guillermo Fernández. Domingo 1 de agosto, hora 20. Los Cigarros, Cuarteto Ricacosa, Julio Covelli y los bailarines Guillermo Freitas, Jimena y Fabricio. Un mágico viaje desde el tango tradicional al fusionado, del instrumental al cantado. Todo en el marco de un espectáculo donde se rinde homenaje al tango. Del viernes 30 al domingo 1 en la Sala Citarrosa. Invita Emisora del Sur. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Educación y Cultura informa a todas las instituciones públicas y privadas que están abiertas las inscripciones para participar de los Días del Patrimonio 2010. Esta 16ª edición homenajeará al teatro en el Uruguay y sus personalidades y se realizará el sábado 25 y el domingo 26 de septiembre. Las inscripciones se recibirán hasta el 10 de agosto en 25 de mayo 641, esquina Bartolomé Mitre, entre las 9 y las 14 horas, o por el correo electrónico patrimoniouruguay@gmail.com. Formulario instructivo e información ampliatoria en www.mec.gov.uy y www.patrimoniouruguay.net. Juventudes Musicales del Uruguay y el Ballet Juvenil de Montevideo, dirigido por María Inés Camus, presentan el divertido espectáculo Don Quijote. Las funciones se llevarán a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, 18 de julio 930, todos los domingos a las 11 de la mañana. En agosto, los domingos 1, 8 y 15. Público en general, 120 pesos. Niños hasta 12 años, 80 pesos. Socios de Juventudes Musicales, entrada libre. Auspician Ministerio de Educación y Cultura, Sodre, Intendencia Municipal de Montevideo. Apoyan a Gadu y Sudey. Organiza Juventudes Musicales del Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Los universos del cómic a través de sus mejores autores. El ojo de la máquina busca en el noveno arte nuevas y viejas excelencias, más allá de la viñeta.
personajes, historias y eventos de un arte narrativo que crece con el tiempo. Más allá de la viñeta. Más allá de la viñeta, volvió, ustedes no lo sabían, pero el amigo Rodolfo Santulo no estaba aquí entre nosotros en Uruguay, sino que estaba en España, en Gijón, ahí en la Semana Negra de Gijón. Antes que alguien se haga una idea de que en realidad estuve preso 3 semanas, estaba de viaje. Bueno, estaba de viaje, sí, eso se dice siempre en las telenovelas, estaba de viaje. Sí, estaba de viaje. No, pero la prueba de que estaba en la Semana Negra de Gijón es que le vamos a preguntar cómo le fue en la Semana Negra de Gijón. Pues se fue muy bien, además hay pruebas fotográficas, está ese invento maldito llamado Facebook, donde me he ido encontrando últimamente en distintas cosas. Y usted, como vio con el Photoshop, arregla todo, ¿no? Sí, pero igual es un poco incontrolable, porque va subiendo mucha gente, mucha cosa, y uno dice, ¿y yo en qué momento estaba ahí y sin ropa? No ha sido el caso. Bueno, la Semana Negra de Gijón es una semana que se hace en España y en Santander. En Asturias. En Asturias. Gijón es la segunda ciudad en importancia. Aparte volví hecho un pequeño detalle, ¿no? Volví hecho un experto en geografía asturiana, sobre todo por el enojo que tienen los gijoneses de no ser la capital, que es Oviedo. Ajá. Y un cierto rencor que viene desde la Guerra Civil en adelante. Como que el peor insulto que uno le puede decir a un gijonés es como que Oviedo es preciosa, algo así, no se lo toma muy en gracia. Para el afán periodístico a ver. que me conduce, hagamos una breve descripción de qué es la Semana Negra de Gijón. La Semana Negra de Gijón es un evento que se organiza ya desde hace 23 años, dirigido por Paco Taibo y Ángel de la Calle, entre otros. Paco Taibo es un escritor nacido en Asturias, pero también producto de muchos exilios, criado en México. Si uno lo conoce, pasa realmente por mexicano, te dije por nada. Es un escritor básicamente de biografías y policiales, y se lo considera el inventor del neopolicial latinoamericano, que fue tomar todos los códigos de la novela negra, pero hacerlos nuestros, o sea, con personajes que tenían inquietudes latinoamericanas, problemáticas latinoamericanas, y sobre todo en un contexto de países como México, por ejemplo. Este evento se organiza con un espíritu festivo, pero más que nada festivo popular. Por ejemplo, si lo comparamos con lo que contaba Hortensia más temprano de lo que va a ser el Eñe la semana que viene, yo diría que el espíritu en cuanto a los escritores es el mismo. La idea es que los escritores se conozcan, la idea es que los escritores intercambien entre ellos intereses, inquietudes, y que uno conozca, por ejemplo, a gente que puede llegar a admirar mucho y que de otra manera no podría llegar a encontrarlo. Pero en cuanto al público, se trata de acercar a la cultura desde otra manera. Te voy a hacer una descripción de cómo es el predio. La Semana Negra de Gijón se hace al aire libre. Hay una playa que se llama de la Yerbal, tiene toda una explanada gigantesca delante, que es donde se arma con carpas, cual si fuera una feria. Ajá. Hay una carpa muy grande, que es la carpa del encuentro, donde se celebran las presentaciones más importantes, donde yo estimo que entrarían unas 250 personas con sus sillas. La carpa Movistar, que era para 70, 80 personas, que es donde, por ejemplo, nosotros presentamos los últimos días del Graf SP. Luego hay 3 carpas medianas que estaban destinadas a las exposiciones, 15 librerías y unos 150 puestos de comida. Y una tómbola y una ruleta y una noria gigante y atracciones para los niños. Como si fuera un parque de atracciones. Exacto, la idea del festival es que la cultura es para la gente. Y que la gente va y pasa el día haciendo todo, y escucha una charla y compra un libro, pero también va y se come pulpo a la gallega y luego se sube a la rueda gigante o trata de ganarle con la tómbola. O sea, es hacer de esto una fiesta para los escritores, pero una fiesta para la gente. Y bueno, los números que dieron el último día del festival dejan claro que es un éxito. Por los 10 días que dura pasaron 850.000 personas. Si estimamos que Gijón es una ciudad de 270.000 habitantes, estás diciendo que, vino gente de toda España. Y decime, escritores, dijiste que vienen más de 500. 500 eran los invitados en total. Digamos que los autores creo que eran más de 150. Eso incluía a todo el mundo, se incluía a los autores, por ejemplo, de historieta, que éramos unos cuantos. También estábamos dentro de esa misma cifra. Bueno, pero los guionistas son escritores. No, y los dibujantes también, los autores. Los autores. Pero además, una cosa que yo comentaba fuera de micrófono, es notable el encare horizontal que tiene el festival. No hay invitados de primera categoría y pelagatos como un servidor.
No, todos teníamos el mismo... ¿Y a vos qué te pidieron? Además de presentar el Graf Spee... Bueno, nosotros tuvimos... que hiciste con Marcos... con Matías. No confundir a Marcos Vergara con Matías Vergara. Yo soy así, yo si puedo enredarlo, lo enredo. Muy bien, sí. Y nosotros en total tuvimos 3 actividades importantes. Asistimos a todas las que pudimos, pero que nos correspondía brindar una charla en Casa de Américas en Madrid, que se presentaba la Semana Negra y se hizo principal hincapié en los autores latinoamericanos invitados, y además siempre que sos de historieta seguís siendo un poquito llamativo. Entonces, en particular a Matías, a mí y a Eduardo Rizzo, que es un dibujante de historietas argentino, que estaba presente presentando 100 balas, que es una colección que con el guionista Brian Azzarello hizo durante 10 años para el Vértigo, el sello Vértigo de la DC en Estados Unidos. Se terminó hace poquito, y los invitados principales de historietas eran Azzarello y Rizzo. Él por argentino, nosotros por uruguayos. En Casa de América se nos hizo como una especie de entrevista aparte y demás. Y luego, en el evento, digamos en los 10 días de Gijón, participamos de una tertulia entre autores. El público podía ir y escuchar, que hubo mucha gente escuchando, pero no participar, que se discutían lo que deberían ser las problemáticas hoy día, hacer historieta, para qué, cómo encarar los mercados, que era muy gracioso, ¿no? Porque para nosotros era como estar viendo desde la pantalla 1 de un videojuego a los que están peleando con el jefe final. Los tipos discutían si hacían la página para el mercado francés o el español, no sé qué. Y básicamente nosotros acá hacemos historieta porque nos encanta. Claro. Si después la lográs vender y todo eso, fabuloso. Pero no te vas a poner a estudiar eso porque en realidad no lo harías a priori. Y después sí la presentación de los últimos días de Graf Spee, que además, como habíamos llevado Acto de Guerra, terminó también siendo presentación de ambos libros. Presentaron los dos. Que fue también un buen marco de público. Lo presentamos junto con Ángel de la Calle, que es básicamente el responsable por el cual estuvimos invitados. Ángel estuvo invitado en la Montevideo Comics de hace unos 3 años. ¿Y la gente te preguntó algo o no se dio esa instancia? Se dio, público. Se dio sobre todo en la parte de firmas, cuando después de la cosa fuimos a una mesa a dedicar ejemplares. Ahí se acercaban y te preguntaban, sobre todo te diría de las obras. Me sorprendió la cantidad de gente que conoce la anécdota de Graf Spee, por ejemplo. Realmente sabían de la historia. El propio Paco Taibo, sin ir más lejos, ya sabía del incidente del barco. O sea, como que realmente fue un fin de semana que conmocionó al mundo. Sí, bueno, es tomar conciencia de que eso fue un hecho mundial. Un hecho histórico y mundial, exactamente. Sí, fue un hecho mundial y punto. Y que sí, o sea, y los manejes diplomáticos y todo eso son de conocimiento común. Bueno, por ese lado yo calculo que siempre los nazis son comerciales, ¿viste? Entonces, por eso supongo que tuvimos tanta gente en la presentación, que en un momento dado yo dije, no va a venir nadie. Hay 2 uruguayos que presentan una novela gráfica hecha, hasta editada por ellos, pero no, tuvimos muy buena recepción de público, y es todo muy dinámico. O sea, por decirte algo, Petros Markaris, que era uno de los principales invitados, el autor de la serie de novelas, es un griego que ha publicado unas 5 novelas sobre un personaje que se llama Kostas Haritos, que es un comisario en Atenas, tuvo 1 hora. O sea, 1 hora donde habló de la última novela y a otra cosa. Nosotros tuvimos media hora, o sea, no había nada fuera de las tertulias, que éramos 16 tipos hablando, 1 hora. La idea era hacer de esto algo muy... Sí, un poco el esquema del Festival Leña que estuvimos hablando con Hortensia. Hay muchos puntos en común entre lo que escuché decir Hortensia y lo que yo vi allá en Gijón. Claro. O sea, la dinámica de hacer del encuentro, porque vos mismo lo dijiste, se asocia mucho el evento cultural a algo pesado, aburrido. Plumbeo. No solo eso, sino de que además la persona de a pie queda por fuera. Y lo de Gijón te aseguro que no es así. Eso yo creo que es lo principal en todo esto, más allá digamos de la idea que puede ser de que un acto cultural sea pesado. Lo más difícil es comunicar que eso es para todos y que el hombre de la calle, la mujer de la calle, que está por fuera de todo, puede ir y le puede interesar. Pero quizás pecando de irnos un poco de tema. Vos escribís, Pablo, ¿para quién escribís? ¿Para quién escribo? Para la gente. Sí, claro. Yo no escribo para un círculo iluminado. Para la élite, sí. No, yo escribo porque me gustaría la idea que lo lea, no sé, mis amigos, mis padres, o sea,
lo que fuere, pero siempre gente. Sí, también, o escribís para leer aquello que te gustaría leer, ¿no? Y yo soy gente, como cualquier otro, o sea, yo no soy un iluminado, no pertenezco a parte de una intelectualidad superior, me considero un tipo bastante básico. Bueno, ese es el tema de tratar de ese abismo, esa separación que hay entre, digamos, las personas normales y ese gueto que hay. Bueno, y yo te diría que por el mismo carácter de la Semana Negra, los invitados, yo por ejemplo no me encontré esa imagen que uno tiene del escritor que se considera algo así como, porque yo escribo, y parece que va a una altura del piso, no existe. O sea, no existe. Yo charlé básicamente con muchas de las personas que estaban allí presentando libros y para nada, o sea, hablabas de cualquier, o sea, un detalle, hablabas de cualquier cosa menos de literatura. Bueno, eso es común también. Eso exacto. Vino Ramiro Sánchez, que estuvo también ahí en Madrid, y de lo que menos habló fue de libros. De alguna forma sirven también para contactarse, para comunicarse. Una pregunta, Fito. Si yo te digo, contame a alguien que te haya impresionado. Y mucho Brian Azzarello, el guionista de 100 balas, que me pareció, o sea, un tipazo. Es muy gracioso porque es prácticamente rioplatense. No voy a decir uruguayo porque los argentinos se enojarían. Es un tipo que vive en Chicago y hace asados con madera, no con carbón, en una barbacoa que tiene en el fondo. Le encanta el fútbol, y no el fútbol americano. No, el fútbol. El tipo se escapaba con nosotros para ver los partidos del Mundial. O sea, y es gringo hasta la médula. O sea, nacido en Ohio, vive en Chicago. Qué raro. Sí, es todo un personaje y es realmente una persona... Digo, a mí me cayó muy bien. Después, yo tuve la fortuna, porque ni siquiera fue por sus propios medios, de conocer a Enrique Sánchez Abulí, que es el inventor del personaje que se llama Torpedo. Oh, sí, Torpedo 36. Exacto. Bueno, el guionista fue ahí y nos almorzamos con el tipo y es encantador. Después, en la parte, digamos, de los escritores, conocí un cordobés que vive allá hace mucho tiempo, hasta el punto de que si él no decía que era cordobés, para mí pasaba por madrileño, que se llama Carlos Salem. Todo un personaje, un tipo muy simpático. Bueno, y después era como, a veces era medio surrealista. Se hizo un almuerzo en un hotel que se llama Jovellanos, que estaba un poco las afueras de Gijón. Y nada, largas mesas, la gente comiendo, ¿no? Era una cuestión de buffet, ibas y venías. Y en el momento del café yo terminé sentado en la misma mesa que Larry Niven, que es un escritor de ciencia ficción, un veterano ya, autor de una saga que se llama Mundo Anillo. Por ejemplo, cuando se lo dije a nuestro querido amigo Mitos del Futuro, a Ramiro, casi que le da un soponcio. ¿Tú viste con Larry Niven? Ahora, yo te pregunté qué te hubiera impactado, si te impactó algo, y no me contás nada referido a la literatura, o nada referido al arte, digamos, ¿no? Sino te impresionaron las personalidades de ellos. Bueno, es que tampoco te voy a decir que me pasé leyendo. Sí, no, pero a veces comentando, escuchando. Sí, por ejemplo, me pareció... Por ejemplo, mira, a Larry Niven le gusta La Pequeña Lulú. No, a Laura Esquivel le encanta la historieta. Por ejemplo, Laura Esquivel estaba allá presentando Malinche. Y en el tren, de Madrid a Gijón viajábamos todos en un tren que se llamaba el Tren Negro, donde solo estábamos los invitados. Y en un momento dado se acercó